Buen día chicos de grado séptimo. En el actual video vamos a ver el tema sobre la época colonial en Colombia. Lo primero que vamos a hacer entonces es entender las características principales. La época colonial inicia en el año 1550, que es cuando los españoles ponen su gobierno en nuestro territorio y acaba en 1810 con la Declaración de Independencia del 20 de julio. Se caracteriza la época de la colonia porque los españoles tenían presencia en este territorio y tenían dominio no solo sobre el territorio, sino sobre los indígenas. A lo largo del tiempo que iba pasando entre 1550 y 1810, los españoles manejaban todos los aspectos de este territorio, aspectos económicos, manejaban el territorio, manejaban a los esclavos, que eran los negros traídos desde el África, manejaban a los indígenas y manejaban todo lo que estuviera en este territorio. Para entender la sociedad colonial, debemos entender que ellos tenían diferentes clases sociales, así como nosotros hoy en día tenemos estratos sociales. Entonces, tenemos que tenían, por ejemplo, la clase alta. La clase alta se caracterizaba porque la conformaban los descendientes de españoles, es decir, personas de España que venían a vivir a este lugar o los hijos y nietos de estas personas españolas que se habían quedado viviendo acá. Ellos eran propietarios de grandes tierras, de fincas, haciendas y trabajaban como funcionarios del gobierno, ayudando al gobierno que tenía el rey de España aquí en Colombia. Después de ellos, o por debajo de ellos, estaba la clase media. Eran descendientes de españoles, pero eran menos afortunados. Ellos no tenían tanto dinero, no tenían cargos tan importantes como en el gobierno y por lo general trabajaban como artesanos o como comerciantes. Luego de ellos estaban las personas de clase baja. Eran las personas que se consideraban pobres o se consideraba que no tenían tantos derechos y tantas oportunidades como los de clase media y los de clase alta. Las personas de clase baja eran más que todo mestizos, es decir, la mezcla entre indígenas y españoles, y algunos indígenas que tenían como cierto estatus o cierto lugar de privilegio. Y por último, como en muchas civilizaciones o muchas comunidades un poco antiguas, estaban los esclavos. Los esclavos eran negros traídos desde el África que realizaban trabajos demasiado fuertes, trabajos que incluso se puede pensar que son inhumanos. Ellos recibían apenas lo necesario para sobrevivir, no recibían un pago, simplemente recibían una comida al día o incluso una comida cada 2, cada 3 días para que no se murieran y pudieran trabajar. Y además recibían tratos muy crueles por parte de sus dueños o sus amos. En la época de la colonia hay un fenómeno muy importante que es la reducción de la población indígena. Muchos indígenas resultaron muertos o resultaron perdiendo sus tradiciones precisamente por algunas cosas que hacían los españoles. Cosas como cuáles. Ejemplo, cuando los españoles llegaron en grandes barcos, traían ganado, traían vacas, traían también caballos y para poderlos alimentar y poderlos tener bien, ellos arrasaban las casas o las fincas o los territorios de los indígenas y los dejaban solo para la crianza del ganado y de los caballos, lo cual significó para los indígenas que tenían que irse a lugares montañosos, a lugares alejados, en los que era muy difícil conseguir comida y vivían muy lejos de la sociedad, por decirlo así. También los españoles empezaron a sustituir el maíz, que era el alimento fundamental de los españoles,
por otros alimentos que ellos traían desde España o incluso simplemente por las sobras de la comida que dejaban los españoles. De esta manera, los indígenas empezaron a enfermarse, empezaron a sufrir de desnutrición porque no recibían los alimentos necesarios. De igual manera, cuando los españoles llegaron aquí a América, ellos traían muchas enfermedades que para ellos eran normales, pero para los indígenas no, porque los indígenas nunca habían tenido esas enfermedades y sus cuerpos no tenían como esas defensas. Es el caso de la gripa. La simple gripa fue algo muy complicado para los indígenas porque pasó lo mismo que está pasando ahorita con el COVID. Que llegaron los españoles con gripa y para ellos era una gripita, pues era algo como normal, pero a los indígenas esa gripa les pegaba supremamente fuerte. Eran síntomas muy fuertes, no tenían defensas en sus cuerpos y muchos de ellos resultaron muertos a causa de una simple gripa. También tenían algunas enfermedades como en los huesos, en las articulaciones musculares a causa del trabajo excesivo. Ellos tenían que hacer un trabajo muy pesado y su cuerpo se resentía por ello y algunos caían muertos por este tipo de trabajos. Tanto en el caso de las mujeres como de los hombres. A raíz de esto, a raíz de toda la disminución que sufrieron la población indígena, los españoles empezaron a darse cuenta que de una u otra manera tenían que cuidar a los indígenas. Entonces es cuando se inventan ciertas instituciones o cierta forma de administrar que les iba a convenir a ellos por un lado porque les iba a traer beneficios económicos, más riquezas y demás, pero que también les iba a ayudar a cuidar a los indígenas de esta región. Una de esas instituciones es entonces la encomienda. Se decía que había un español que era un encomendero. Este español tenía bajo su poder a un grupo de indígenas. Generalmente eran familias, los abuelos, los hermanos, los papás, los hijos. Y a estas personas las ponían a trabajar en sus fincas, en sus haciendas, en sus cultivos. Pero todo ese trabajo se los pagaba con alimento, con vivienda y con educación. Pero recordemos que la educación no era como hoy en día, sino que la educación para ellos era más evangelización. Es decir, si educaban a un indígena, significaba que le enseñaban a leer, a escribir, a hablar español y les enseñaban la religión católica, que era la religión aceptada por los españoles. Otra de las instituciones de la colonia son las audiencias. Estas audiencias estaban conformadas por los oidores. Los oidores eran funcionarios encargados de oír, valga la redundancia, y ellos daban las sentencias o decían si algo era un delito, si no lo era, si había que castigar a alguien o no había que castigarlo. Los oidores ejercieron funciones de justicia y de gobierno. Ellos adquirieron un carácter muy importante o un lugar muy importante en América porque llegaron, digamos que su función principal era la de el cuidado de los naturales de América. ¿Qué significa eso? Ellos cuidaban a los indígenas en toda América, no solo en Colombia, sino en todo nuestro continente. También otra de las instituciones es el Consejo de Indias o los Consejos de Indias. Estos estaban formados por un presidente, un canciller y un número de consejeros que eran como una especie de secretarios. Estos consejeros generalmente eran 3 o 5 personas. Todos ellos entonces se encargaban de resolver asuntos en cuanto a leyes que hubieran aquí en el país o en los otros países de América, pero también ellos le proponían al rey en España
que les diera ciertos cargos en el gobierno, que les diera ciertas leyes, que les enviara de pronto más recursos, más dinero, más ayudas, más medicina, cosas por el estilo. Ellos de alguna manera cuidaban que todas las personas de América estuvieran en buenas condiciones. Y finalmente estaban los corregidores. Los corregidores eran unas personas que estaban encargadas de vigilar a los encomenderos, es decir, los de la encomienda, y ellos los vigilaban precisamente para cuidar que los encomenderos no abusaran de los indígenas que tenían a su cargo, que no les pusieran más trabajo del adecuado, que sí los educaran, que sí les dieran comida, que la vivienda que les daban fuera una buena vivienda y demás cosas. Hay otras instituciones que las vamos a ir viendo en las clases, que ustedes las van a tener en sus módulos, pero estas cuatro son las principales. Espero que esto haya sido productivo para ustedes, que hayan podido aprender algo acerca de la colonia en nuestro país. Cualquier pregunta que tengan, me dicen por WhatsApp, por el correo institucional o por los comentarios de YouTube. Muchas gracias.